En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, encontramos un breve relato acerca de una de las comisiones, de las tareas que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Y el relato nos dice que el Señor llamó a los 12. En otra oportunidad, estos 12 están identificados claramente en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Dice: después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariotes, el que le entregó. Esta es la lista de donde se identifica cuáles son estos 12 que el Señor llamó y que ahora los envía. Aquí en el capítulo 6, en el versículo 7, dice: llamó 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. El Señor tiene esta primera comisión a estos que ya habían sido previamente identificados. Los discípulos del Señor, estos 12 que fueron identificados y llamados específicamente, tenían en primera instancia 2 cosas. Primero, los llamó el Señor, según el capítulo 3, los llamó a los que Él quiso primero, llamó a los que Él quiso. El Señor es soberano y Él llama a los que quiere, y no importa quién diga no o diga sí, es el Señor el que llama, es el Señor el que indica, es el Señor el que le da ese toque en el corazón a la persona y dice: yo te he llamado. Y llamó a los que Él quiso, y los llamó, dice, para que estuviesen con Él. Primera cosa, lo primero antes de todo es estar con el Señor. Lo primero es, antes de todo, la relación personal que el discípulo debe tener con su Señor, con su Maestro. Antes de cualquier tarea, primero está la relación con el Señor. Y segundo, los llamó para que predicasen, para enviarlos a predicar. Los discípulos, estos discípulos, fueron llamados para anunciar el reino de Dios. Es la tarea que el Señor les indicó. Y ahora están aquí en esta nueva circunstancia con el Señor, y el Señor llamó a estos 12 y los comenzó a enviar de 2 en 2, ustedes allá, ustedes allá, ustedes allá, y los envió con autoridad primero, autoridad sobre el mundo espiritual, ¿cierto? Y les dio autoridad para llevar la bendición, para estar en el lugar donde los reciban y llevar la bendición, y para llevar o retirar la bendición cuando no los reciban. Y dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Es decir, se cumplió la tarea, se cumplió el objetivo, se cumplió la comisión que el Señor les había dado a estos discípulos. Estimados hermanos, cuando Dios llama,
En primer lugar, llama al corazón de las personas. La primera persona en enterarse del llamado es aquella que lo recibió. Dios, si nosotros tenemos una relación con Dios, Dios trata directamente con nosotros. Dios probablemente y generalmente va a confirmar ese llamado, va a traer convicción, dándonos alguna palabra o alguna exhortación a través de otra persona o a través de distintas circunstancias. Pero cuando Dios llama, el primero en enterarse es la persona que ha sido llamada. Muchas veces no entendemos de qué se trata, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero cuando estamos teniendo una permanente relación con el Señor, entonces vamos entendiendo lo que Dios quiere. Cuando Dios llama, Dios no llama a una persona para que sea famosa ni para que sea conocida. Cuando Dios llama a una persona, la primera cosa que hace es llamarla para que estén con Él. Y segundo, la llama para cumplir una tarea específica, un ministerio específico. Dios llama con propósito. Dios no llama porque sí nomás, sino que Él tiene un propósito, un objetivo detrás del llamado. Así como lo hizo con estos discípulos, hoy día lo hace de la misma manera. Dios está buscando obreros, porque la Biblia dice que los obreros son pocos y la mies es mucha. La necesidad del mundo perdido es mucha. La necesidad del mundo hoy día es que se les anuncie el reino de Dios, que conozcan a Dios como su Señor y Salvador. Y se necesita entonces obreros. La iglesia necesita obreros para cumplir con la tarea que le ha sido encomendada. Y a propósito de esta exhortación y de esta reflexión, en este día específico estamos orando para que Dios levante una generación de nuevos obreros empoderados con el Espíritu Santo y con la visión del evangelismo y las misiones en su corazón, porque desde el principio dice que el Señor llamó a sus discípulos para enviarlos a predicar, y les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, y los envía entonces en esa tarea específica. Y asimismo hoy día el Señor nos da autoridad a cada uno de nosotros. Si el Señor nos llama, si el Señor te llama, te da autoridad, te da poder. Si el Señor te llama, te lo hará saber a tu corazón. Tú eres la persona más importante en el llamado que Dios haga a tu vida. Si el Señor te llama a una tarea específica, aún mayor, aún mejor. Pero quiero decirte que aunque tú no tengas que ser una persona visible dentro del cuerpo de Cristo, sin embargo tienes un llamado también a predicar el Evangelio, porque el Señor dijo a sus discípulos: id y predicar el Evangelio a toda criatura, o id y hacer discípulos a las naciones. Entonces el llamado es para todos, pero hay llamados específicos donde tú eres la persona más importante y necesitas atender a ese llamado y necesitas acercarte a la presencia y a la comunión con Dios para que puedas entender, para que puedas saber claramente qué es lo que Dios está hablando contigo. Y el Señor te capacitará con autoridad y con su Espíritu Santo para hacer la tarea que Él te indica que hagas. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo, que tú puedas orar al Señor y decir: Señor, hay algo específico que tú tengas para mi vida, y que puedas servir en la iglesia y servir en el cuerpo de Cristo como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Yo quiero en este momento, en este día, terminar esta reflexión con una oración especial por cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial,
en el nombre de Jesús, yo te ruego que cuando cada uno de mis hermanos escuchen esta reflexión, puedan considerar en sus corazones lo que tú estás pidiendo de ellos. Que la gracia, que el amor, que el Espíritu Santo inunde el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo para cada uno de ustedes, en el nombre del Señor.